Bueno, muchas gracias a Bruce McMaster, a la Andy, por esta oportunidad en la que yo, mucho más que hablar sobre el tema fiscal o políticas específicas para apoyar a las empresas, quiero hablar sobre el entorno necesario para que las empresas prosperen en largo plazo. Yo traje aquí estos dos pequeños libros. Uno se llama Capitalismo, la mejor opción, y otro Democracia y Capitalismo, los desafíos del siglo que llega, que los escribí y los publiqué en 1989 y 90 respectivamente, porque desde esa época yo estaba convencido de la necesidad de que haya un apoyo ciudadano, una comprensión ciudadana sobre el funcionamiento de la economía de mercado. Entonces, por eso es que hoy voy a referirme a la necesidad de construir una visión compartida de que la inversión privada es la única manera de aumentar el empleo, la capacidad de compra y en gran medida las oportunidades de los colombianos. En Cuba, Venezuela o Nicaragua, hoy es imposible el crecimiento empresarial. En Perú no se sabe qué pueda pasar, pero yo me imagino que son muy pocos los empresarios colombianos que quisieran tener su empresa en Perú en este momento. Ahora bien, los problemas de desorden y violencia que vivimos recientemente en Colombia también afectan negativamente a las empresas, afectan su eficiencia, su posibilidad de competir con las otras empresas del mundo con las que necesariamente tienen que competir. Desafortunadamente hay que decir, demasiados de los maestros de las áreas sociales afiliados a FECODE llevan décadas adoctrinando a los niños en contra de todos los políticos, de todos los empresarios, de la empresa privada, de nuestro sistema político, de nuestra democracia, en fin. Las redes sociales han multiplicado el resentimiento contra el sistema, que por supuesto tiene fallas, pero la realidad es que este sistema de economía de mercado ha sido adoptado por todos los países del planeta como el mejor medio de administrar los recursos de la sociedad y lograr que los ciudadanos se beneficien de la mejor manera posible. De modo que considero que la principal necesidad que tiene el crecimiento empresarial colombiano hoy es la estabilidad de largo plazo, basada en que los ciudadanos conozcan y comprendan y tengan confianza en el funcionamiento de la economía de mercado. Solo eso hará posible un proyecto de largo aliento como el que vivieron en Singapur o en Corea o otros países. Para los empresarios de la ANDI es evidente que para que nuestros ciudadanos alcancen la mayoría de sus sueños es necesario que el país sea más rico, más desarrollado. Esto, sin embargo, no lo entiende la mayoría de los ciudadanos, y menos aún que la única manera de lograr ese desarrollo es con más inversión en empresas privadas. El gobierno básicamente tiene que crear las condiciones para que esas empresas puedan funcionar bien. Una visión compartida de lo crucial que es la empresa privada es necesaria para que se creen las condiciones de estabilidad indispensables para el progreso. Un paso que para los ciudadanos entiendan y confíen en la economía de mercado es que tengan claro que, contrario a lo que la mayoría cree, Colombia ha venido progresando. Los colombianos hoy están mucho mejor que hace 50 años, mucho mejor que hace 20 años. Nuestra democracia y la economía de mercado, con todas sus fallas, han permitido un progreso sostenido. Por ejemplo, el acceso a la educación superior en el 2000 era del 15%. En el 2019 era de 52%, un crecimiento de 4 veces. En el año 2000, el total de pasajeros aéreos nacionales e internacionales fue de 11,5 millones. Este año serán 41,5 millones. El caso de las motos a mí me parece muy interesante porque es muy ilustrativo. En 1990, para un campesino o un obrero de la construcción era inimaginable soñar que iban a tener una moto. Hacerlo hoy les abre una multitud de oportunidades. En 1970 se vendieron menos de 5.000 motos. En el 2000, 56.000 motos. Y este año
se van a vender más de 680.000 motos, es decir, 12 veces más que hace 20 años, 12 veces más. Y esto, por ejemplo, porque en el año 2000 se necesitaban 8,07 salarios mínimos para comprar una moto y hoy, no obstante la devaluación, se necesita la mitad, 4,02 salarios mínimos para comprarla. Es decir, con la mitad del trabajo se consigue la moto. La inmensa mayoría de los colombianos hoy está mejor que sus padres en términos de educación, de viajes, de acceso a la moto. Y por supuesto la mayoría cree que es gracias a su trabajo y al de sus padres que lograron eso. Y eso es parcialmente cierto. Pero en realidad, sobre todo están mejor porque Colombia ha progresado, porque ahora los ciudadanos ganan más por las mismas horas de trabajo. Y ganan más por las mismas horas de trabajo porque la sociedad produce más por hora, porque hay más máquinas, hay más carreteras, hay más canales de riego. La sociedad produce más por las mismas horas de trabajo. Uno pensaría que con el fracaso del comunismo en China, Rusia o Alemania, o el desastre del modelo contrario a la empresa privada que tenemos aquí en la vecina Venezuela, los ciudadanos entenderían que es indispensable un ambiente favorable a la inversión privada para el progreso. Infortunadamente no es así, no se entiende muy claramente. Por eso, para que haya ese consenso indispensable, esa estabilidad, que es lo más importante, ese respaldo ciudadano a la empresa privada, es importante que tengamos un gran esfuerzo de educación ciudadana. Tenemos que lograr que los ciudadanos entiendan puntos como los siguientes. Primero, que la única manera de lograr que haya más empleo y mejores salarios es con más inversión privada, nacional o extranjera, no importa, en pequeñas, medianas o grandes empresas. Segundo, que las empresas no solamente aumentan la producción o generan empleo, también son indispensables para generar conocimiento. Ni la mejor universidad enseña a producir confecciones o productos químicos o alimentos. Esto se aprende, aprender a producir se aprende produciendo. Más aún, también es importante tener claro que más educación sirve para producir más solamente si hay empresas que aprovechan a esas personas más educadas. De nada sacamos que las personas tengan más educación si no hay empresas donde puedan realmente aplicar esos conocimientos y lograr producir más. Tercero, los ciudadanos siempre quieren que el gobierno haga más cosas. Todos tenemos ideas sobre ese tema. Sin embargo, el gobierno solamente puede gastar lo que reciban impuestos. ¿Y quién paga esos impuestos? Los impuestos los pagan o las empresas o personas que trabajan en las empresas, fundamentalmente. Entonces, otra razón por las cuales es fundamental la inversión privada. Cuarto, la propiedad privada y la economía de mercado fueron adoptadas por casi todos los países del planeta, no porque les sirvan a los ricos, sino porque les sirven a todos los ciudadanos. Fueron adoptadas porque es la mejor manera de administrar los recursos de la sociedad. Los recursos que tiene la sociedad se administran mejor a través de la propiedad privada, de la empresa privada, que de otros sistemas. Quinto, este sistema de economía privada también es el más propicio a la llegada de inversión extranjera y de conocimiento del exterior. Sexto, incluso cosas controversiales, como que el hecho de que haya ricos y que haya grandes empresas que tienen muchas utilidades no es malo, es positivo, es bueno, porque estas personas, estos ricos, solamente se gastan una pequeñísima parte de sus ganancias y el resto las invierten y generan más empresas que generan más empleos, mejores empleos, más oportunidades. Y séptimo, los empresarios, inversionistas nacionales o extranjeros, algo que debemos tener claro, tienen muchas opciones, muchos países en los que pueden invertir. Si los impuestos en Colombia son demasiado altos, o si hay inseguridad o desorden, pues pueden irse a Panamá o pueden irse a Indonesia o a Vietnam o a muchos otros países del mundo. Porque la comprensión de estos principios es fundamental para la legitimidad del sistema, para su estabilidad, para el progreso,
Por eso, este será un propósito fundamental de mi gobierno, llevar a cabo esta educación cívica y política para que se construya esa legitimidad y esa estabilidad indispensable. Hoy podemos emprender un proceso de crecimiento alto sostenido que nos lleve a tener un ingreso similar al de España en 3 o 4 décadas. En términos de Purchasing Power Parity o de capacidad efectiva de compra, el ingreso per cápita en el 19 en España era de $42.200 y en Colombia de $15.600. De manera que creciendo, si este ingreso per cápita crece al 3% anual, que no es gran cosa, en cosa de 33 años tendríamos la capacidad de compra que hoy tiene España. Tendríamos un progreso, y esto es perfectamente posible si nosotros nos decidimos hacerlo. Tenemos las condiciones estructurales y coyunturales favorables en este momento. De entrada, para arrancar, tenemos el enorme gasto post-COVID que está dándose en el mundo. El gasto post-COVID en los países avanzados especialmente, donde la gente ahorró porque no tenía viajes, no iba a restaurantes, no compraba ropa y ahora está gastando de manera gigantesca. Segundo, los ahorros generados también no solo por este ahorro de no comprar, sino porque los gobiernos dieron subsidios gigantescos. Tercero, por lo que además hoy está siendo aprobado precisamente en el Congreso de los Estados Unidos, de ese gasto masivo en infraestructura histórico que también va a generar una demanda, un incremento en la demanda enorme. Y cuarto, pues por las tasas tan bajas de interés que hay a nivel internacional que ayudan a que haya inversión y gasto en durables y demás. Segundo, en las empresas en Estados Unidos hay esta tendencia actual muy importante de aprovechar del nearshoring, en donde a partir de los conflictos recientes, las empresas quieren tener a sus proveedores y a los fabricantes de sus insumos y demás en países cercanos, más confiables que en China o países del Asia. Y hay que recordar que nosotros en Barranquilla, en la costa caribe colombiana, estamos más cerca del megamercado de la costa este de los Estados Unidos que México. Es una oportunidad que tenemos que aprovechar y también tenemos un TLC, un Tratado de Libre Comercio. Hay que hacer un esfuerzo gigantesco, hay que ir a hacer un esfuerzo enorme de promover esa inversión aquí en Colombia. Vamos a emprender un proyecto de crecimiento acelerado que aproveche las capacidades creativas y el trabajo de los colombianos. Yo estoy convencido que si tenemos un propósito común, vamos a emprender un proceso de crecimiento que le dé a los colombianos mayores ingresos, más oportunidades de trabajar, de tener esa realización de su potencial humano. Convencidos con ese consenso ciudadano que estoy convencido es posible lograr, vamos a lograrlo. ¿Cumplí los 15 y menos o no?